¿hacia dónde van? A ver, vos sos politólogo, un tipo que estudia, lee libros, ¿hacia dónde van? ¿Cómo se explica esto si no es por psicosis? Mira, yo creo que estamos viviendo una suerte de otoño neoliberal. Otoño neoliberal, ajá. Porque creo que puede venir el invierno, si no hacemos las cosas bien. Sí. Yo creo que ellos trataron, a partir de la modificación de los instrumentos flexibles del Estado, la tasa de interés, el tipo de cambio, los aranceles, las tarifas, modificar la estructura social de la Argentina. Esto que siempre decimos, ¿no? Que los ricos se hagan más ricos a costa de que los pobres sean más pobres. La estructura social, digamos, que es lo que yo denomino el IPA, que son ingresos, prestaciones y aspiraciones sociales. La intención de ellos era cambiar esa estructura social. Nosotros hablamos muchas veces, Jorge, del horizonte que ellos tenían, que era la sociedad chilena, de la chilenización de la sociedad argentina. Sociedad que acepta y naturaliza la desigualdad, que mercantiliza. Y una distancia entre los más privilegiados y los más pobres. Exactamente. Y la inexistencia del ascenso social posible, que siempre fue una especie de sueño argentino, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema que tienen estos tipos? Lamentablemente no han cumplido no solamente con las expectativas de las clases populares que lo votaron, sino tampoco cumplieron con las expectativas del Círculo Rojo. Digamos, yo creo que la única demanda que lograron satisfacer de la gente que los votó fue la derrota electoral de lo que ellos denominan el populismo. Derrotar a Cristina. Derrotar a Cristina, básicamente. Pero después no pudieron generar condiciones de negocio, salvo para los amigos que viven de la soja, la minería y las tarifas de los servicios públicos. Después el resto de las empresas y las corporaciones que creyeron en el proyecto de Cambiemos tienen dificultades enormes. Cristina mostraba la vez pasada el balance de Arcor para mostrar lo que eso significaba. A ver, todo eso está bien, pero digo, si uno piensa, a ver, hicieron todo como el traste, le salió todo como el traste, está todo mal, se demostró que son, aparte de corruptos, torpes. Digo, ¿cómo van a ganar las elecciones? Pues están convencidos que van a ganar las elecciones. Yo creo el tema es que tenemos que tener claro, antes de decirte eso, qué es lo que buscan ellos. Porque a partir de los condicionamientos que le pone el fondo y de los reclamos de los grupos económicos más concentrados, fundamentalmente del sector financiero, ellos aspiran a obtener un resultado electoral favorable en octubre para avanzar sobre la reforma de los instrumentos rígidos del Estado. El otoño fueron los instrumentos flexibles. Y el invierno son los instrumentos rígidos. ¿Qué son los instrumentos rígidos? Básicamente los marcos normativos. La reforma laboral, la reforma impositiva todavía más regresiva de la que hemos visto hasta ahora y fundamentalmente el desmantelamiento del estado de bienestar y de la seguridad social. Van para transformar la Argentina en un país sin jubilaciones o con un sistema de jubilaciones mixtas, de capitalización individual y de pensiones muy bajas. Esto implica un genocidio, digámoslo claramente, porque ya está sucediendo. Cada vez, Jorge, que ellos dicen que el problema de la Argentina es el gasto público y que el problema de la Argentina se remonta a 70 años. Sabemos de qué estamos hablando. Esencialmente estamos hablando del gasto que la sociedad ha definido que tiene que tener para cubrir las necesidades de los más necesitados, de sus ancianos, de los niños con la asignación universal. Ahora, todos somos conscientes, y acá respondo tu segunda pregunta, que ellos no tienen logros económicos y sociales para mostrar. Ellos tratan de hacer pasar un ajuste brutal en democracia. Yo creo acá, Jorge, que ellos han tomado una decisión, que es la de tratar de enfrentar el proceso electoral a partir de lo que nosotros denominamos la gestión simbólica. La gestión simbólica, a ver, explícame un poco para en qué consiste. Mira, la gestión económica de la Argentina está absolutamente tercerizada, la tiene el Fondo Monetario Internacional, ellos no pueden tocar la tasa de interés si no piden autorización. La gestión social es muy pobre, es de contención, de focalización de los sectores populares para evitar desbordes y saqueos, ¿no? Y la gestión política es inexistente. Ellos sí desarrollan una gestión simbólica. ¿Qué es la gestión simbólica? Son resoluciones administrativas que están orientadas hacia la subjetividad de las personas, no hacia la objetividad. A ver, vamos despacio porque quiero que quienes nos están viendo nos entiendan. Me gustó primero la historieta esta de el otoño que prepara un invierno, o sea, las cosas, los instrumentos flexibles y los instrumentos rígidos. Y ahora gestión simbólica. Me decías primero que el Fondo Monetario se está encargando de lo económico, con algún tipo de muro de apoyo se sostiene la cosa de los movimientos sociales, y en lo político nada, vamos flotando por ahí. No hay gestión política. Sí. Entonces, gestión simbólica, ¿qué significa? Mira, cuando ellos, por ejemplo, proponen como debate el decreto de extinción de dominio, ellos son conscientes que ese decreto es inconstitucional, lo proponen igual. ¿Cuál es la intención? ¿La intención es modificar la realidad? No, la intención es lograr poner a la oposición en la vereda de las mafias. Ellos quieren construir el campo político resignificando las coordenadas del campo político, Jorge. Cuando nosotros hablamos del campo político lo ordenamos en torno a un eje, izquierda a derecha
o por ahí ahora arriba y abajo. Se usa mucho a partir de la lectura de Laclau, el pueblo, el antipueblo, ¿no? O la izquierda y la derecha. Ellos tratan de resignificar el campo político a partir de un eje moral. De un lado está la gente y del otro lado están las mafias. Entonces, ellos necesitan que la oposición salga a discutir lo que ellos proponen con la intención de ubicarnos psicológicamente en ese campo. Está bien eso. Fíjate, la baja de la edad de la imputabilidad es una discusión no solamente absurda, a ver, es perversa y es absurda. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ve cuántos son los jóvenes de 15 años que podrían estar adentro de ese régimen, estamos hablando de 7, 8 pibes nada más. He dicho, bueno, sí. Muy bien. Si meten en cana 7, 8 pibes, más allá de lo que significa en términos éticos y filosóficos, que es nefasto, ¿no es cierto?, por la estigmatización, bueno, y por todo el desentendimiento de las causas reales del problema, no se resolvería el tema de la inseguridad. Absoluto, seguro. Si ellos compran las pistolas Taser, por ejemplo, y le permiten a la policía que las utilicen, no se resuelve el problema. Dale a la gente lo que es una pistola Taser, que algunos, no todos ven la es una picana eléctrica. Una picana de la distancia, ¿no? Le dan a la policía para que reprima una suerte de arma no letal para que pueda reprimir un... Y se ha demostrado que en ocasiones puede ser letal. Bueno, el gatillo, se detiene el dedo en el gatillo un ratito más. La ONU, el Comité contra la Tortura de la ONU y Amnistía Internacional han recomendado a los estados que no la compren porque desde el 2001 hasta ahora en Estados Unidos, donde sí se puede utilizar esa pistola, ha causado más de 600 muertos. Es tremendo. Porque, por ejemplo, si te tiran un shock de descarga eléctrica, no saben si sos cardíaco o no sos cardíaco. Bueno, una locura. Pero son todas cosas que ellos van tirando. Fíjate, el tratamiento con los extranjeros, ahora el tema de extinción de dominio, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Ellos no les interesa tanto que esas medidas se concreten en la realidad como que se debatan. Ellos buscan generar la polémica mediática, Jorge. Claro, tengo la impresión de que les está yendo bien, desgraciadamente. Exactamente. ¿No? Porque aparte del aparato mediático, hay mucho bien pensante, para decirlo así, que compra esta historia. Porque vos hablabas las mafias de un lado, pero las mafias son también la negrada. Quiero decir, las mafias se asocian con los sectores menos favorecidos de la sociedad, con los que, además de ser morochos, no tenemos la alcurnia necesaria de media generación choreando para estar en el lugar social de ellos. Digo, ¿qué pasa frente a esto que viene también del antirigoyanismo, el antiperonismo? Es una historia que se viene repitiendo largamente y da la impresión de que no fue posible, digamos, revertir esto con justamente batallas culturales de estas décadas. Digo, ¿qué se hace? Lo de la gestión simbólica me parece una gran idea y hay que tenerlo en cuenta, pero ¿qué se hace frente a eso? Yo creo que acá el debate es tratar de... A ver, acá hay dos cosas, ¿no? Primero, tratar de llevar la discusión al terreno económico, porque el problema no es la gestión simbólica, el problema es la gestión económica, la gestión política. Yo creo que es muy importante evitar caer en la trampa de ellos que pretenden desenganchar las causas sociales y económicas o las consecuencias sociales y económicas de sus verdaderas causas. Ellos tratan todo el tiempo de llevar la discusión al 2015, no hay que discutir lo que están haciendo ahora. En segundo lugar, creo que también nosotros tenemos que hacer un trabajo pedagógico, que es el de mostrar cómo funciona la marioneta, de mostrar los hilos de la marioneta. Durán Barba, que es el gran intelectual orgánico de la derecha, el tipo que le dice al gobierno cómo tiene que funcionar, tiene método. Ellos tienen más método que ideas. Claro. Entonces el problema es que nosotros tenemos más ideas que métodos. Nosotros también deberíamos ser profesionales a la hora de ver cómo construimos también un discurso, cómo logramos empatizar con la sociedad y fundamentalmente sacarla del letargo emocional. Alguien decía que la izquierda tiene ideales y la derecha tiene intereses. Me parece que esa división se ha transformado ya en otra cosa mucho más grave, ¿no? Que claro, ¿cómo funcionan ellos? Ellos no tienen un solo logro económico y social para mostrar. No. Ellos, todas las decisiones que han tomado les han salido mal. El si pasa, el vamos a tratar de bajar la inflación, ¿viste? Dicen que la inflación va a ser 10, después 15, termina siendo 50. Una locura. Bueno, pero ellos tienen un método, sin embargo están competitivos electoralmente. Yo creo que lo que nosotros tenemos que ver, la gente que mira tu programa y la gente que forma parte del campo nacional y popular, es tratar de entender cómo funciona la maquinaria del gobierno para ver cómo la podemos desmontar. Ellos estudian a la sociedad, saben lo que la sociedad requiere y demanda. En segundo lugar, identifican los miedos y las miserias de la sociedad. Y sobre esos miedos y sobre esas miserias construyen demandas y construyen respuestas a demandas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero es no caer en esa trampa. Segundo, tratar de generar conciencia sobre este mecanismo de funcionamiento. Y en tercer lugar, fundar una nueva, iba a decir casi una nueva civilización, pero el planteo tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con la necesidad de confrontar en términos de los valores, no solamente confrontar en términos de las políticas. El problema no es que estos tipos se equivocaron con las políticas que tomaron. El problema es que las consecuencias del libre mercado, las consecuencias de la desregulación, del retiro de la política
y de alguna manera de la colonización del mercado por parte de la esfera pública, termina provocando este modelo de sociedad.